Saludos a todos, es un enorme privilegio poder estar transmitiendo la palabra de Dios a través de estos medios. Nuestro deseo es ser de bendición a todas las personas que tengan la oportunidad de contactarse o conectarse con estos canales, y es un privilegio poder traer la palabra de Dios para la edificación. Nuestro deseo es que cada uno sea edificado. El tema que tenemos hoy, creo que este va a ser la última participación que vamos a tener de esta manera, ya que si Dios nos da la oportunidad ya vamos a estarlo haciendo desde la iglesia. Y el tema que hemos estado desarrollando es la oración, y tenemos ya algunos 2-3 semanas de que hemos estado transmitiendo a través de este tema de la oración. Y quiero quizás pensar en lo que es la importancia de la oración. La oración tiene una gran importancia en la vida de nosotros. Creo que todo lo que podamos hacer nosotros tenemos que hacerlo bajo la oración. Jesucristo nos enseñó lo importante que es la oración. Él estuvo noches enteras orando, y eso nos enseña la importancia que Él le dio a la oración. Sus discípulos, al ver la oración como Él oraba, ellos le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Y otra vez quiero recalcar que ellos nunca le pidieron que les enseñara a predicar, que les enseñara a enseñar la palabra de Dios, sino ellos se dieron cuenta que el éxito que Jesús tenía era esa comunión que tenía a través de la oración con su Padre. La oración es algo que, bueno, muchas veces nos cuesta. Creo que casi esto es general. Nos cuesta orar, y digo nos cuesta porque batallamos con la oración. Muchas veces nos sentimos frustrados en que no podemos orar quizás lo que debiéramos de orar. Y yo creo que los discípulos también se identificaron con esto, porque si ellos le preguntaron a Jesús o le dijeron que les enseñara a orar, es porque ellos quizás se sentían en algún momento frustrados porque quizás ellos sabían que debían de orar más, pero por alguna razón no lo podían hacer. Yo creo que nosotros también sabemos que debemos de orar más, pero muchas veces no lo hacemos. La oración es tan importante. Tenemos evidencia por toda la palabra de Dios cómo Dios responde a la oración. Y la oración ha tenido éxito sobre el mar, sobre la tierra, sobre el fuego. La oración ha tenido éxito, y todos los hombres que han tenido ese éxito ha sido porque han sido hombres de oración. Yo me recuerdo la palabra de Dios, usted se recordará también, Moisés, en una ocasión, él oró para que el mar se abriera, y el mar se abrió. Elías oró para que se detuviera la lluvia, y la lluvia se detuvo. Elías también oró después para que viniese la lluvia, y la lluvia vino. Elías oró para que el fuego descendiera sobre aquel sacrificio, y el fuego descendió. Entonces esto nos deja ver lo importante que es la oración. Hay cosas que humanamente para nosotros son totalmente difíciles, pero vemos a los hombres de Dios que hicieron hazañas como estas que ya mencionamos, y es porque ellos oraron. Hay cosas que Dios las va a hacer sin la oración o con nuestra oración.
Dios es soberano y Dios es poderoso. Dios puede hacerlo todo sin nuestra oración. Pero hay cosas que, bueno, Dios las va a hacer de todos modos, sí o sí. Pero ha dejado cosas que no van a suceder al menos que nosotros oremos. Cuando nosotros no oramos, estamos limitando la obra de Dios en nuestra vida, y no solo en nuestra vida, sino en nuestro mundo, en todo lo que nos rodea. Y otra vez, yo quiero a través de esto poderles animar a que nos esforcemos a orar, porque no debemos de orar solo cuando tenemos deseos de orar, sino que debemos de tomar esa decisión de orar, venir a la oración, aunque no sintamos el deseo de orar. Cuando entremos en la oración y entremos en la comunión con Dios, es posible, y yo creo que esto sí sucede, que el tiempo se nos va a hacer corto cuando podemos nosotros entrar en esa dimensión espiritual, que el tiempo se nos va y no nos damos cuenta. Entonces, nosotros debemos de orar, porque de otra manera vamos a limitar todas las cosas que Dios quiere darnos, todas las cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros. La vamos a limitar porque hay cosas, otra vez, que no van a suceder al menos que nosotros oremos. Entonces, como en el Antiguo Testamento, hombres como también, regresando a Josué detuvo el sol porque él oró. Josué hizo grandes cosas porque él oró. Daniel, el profeta Daniel, fue un hombre que hizo grandes cosas. Él tapó la boca de los leones porque oró. Él hizo grandes oraciones, y en una ocasión, me recuerdo en el capítulo 9, cuando dice la palabra de Dios que él vio la situación que estaba pasando su pueblo, y él vino a la oración, y dice que él empezó a orar, y dice la palabra de Dios en el capítulo 9, si no me equivoco, en el verso 22 en adelante, dice que el ángel vino y le dijo que desde el momento que él había comenzado a orar, había sido dado la orden a él para traerle la respuesta al profeta Daniel. Entonces esto nos demuestra que Dios sí responde a la oración, y eso es el valor que tiene la oración. Ahora, cuando Elías oró en el Nuevo Testamento, encontramos que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual a las nuestras. Lo que quiero decirle es que nosotros no tenemos ningún obstáculo para acercarnos a Dios. Cuando nosotros ya hemos aceptado a Cristo, tenemos la puerta abierta para acercarnos a Dios con toda confianza en la oración. Hay dos cosas por las que no recibimos lo que Dios quiere darnos, o Dios no hace lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Y una es porque no oramos, y la otra es porque cuando oramos no oramos bien, o sea, no sabemos orar. Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Yo creo que nosotros también debemos de acercarnos a Dios y decirle: Señor, enséñanos a orar. Jesús en el capítulo 6, en el verso 9 en adelante del Evangelio según San Mateo, encontramos que Jesús, respondiendo a esa oración, les dijo: vosotros oraréis así. Ahora, Dios les enseña a orar. Y ahora quisiera leerle algunos pasajes que encontramos, por qué razón nosotros debemos orar. O sea, Jesucristo nos manda a que nosotros oremos. Por ejemplo, en el capítulo de Santiago, en el capítulo 4, dice la palabra de Dios que combatís y regañáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea,
Lo que quiero decirle es que debemos de pedirle a Dios. Ahora dice, combatís, y dice el verso 3, pedid y no recibís porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, en esta parte es que oramos mal. Ahora, en el capítulo 15, en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, el verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que queréis. O sea, hay una condición que debemos de reconocer, que tenemos que tener una relación con Dios. Ahora, en el verso, la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, verso 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que toca, se le abrirá. Entonces, esto nos demuestra que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él y le pidamos todo. No hay cosa tan grande que no podamos pedirla, ni cosa tan pequeña por la que no necesitemos de ir a pedirle al Señor en nuestra vida. Y de esa manera nosotros estamos dando la oportunidad a que Dios haga todo lo que Él desea hacer. Y otra vez, Dios puede hacer las cosas sin nuestra oración, pero Él quiere que nosotros seamos parte de los planes, de sus propósitos que Él tiene para este mundo. Y Dios nos da ese gran privilegio y Dios quiere que nosotros seamos parte. Cuando nosotros oramos, lo que estamos haciendo es alineándonos con sus propósitos para ser nosotros también parte de todo lo que Dios desea hacer en este mundo. Y qué privilegio, ¿no? Que podamos nosotros ser parte de todas esas obras que Dios puede hacer. Dios podría hacerlas sin nosotros, pero Él quiere que nosotros seamos parte de esa gran obra que Él desea hacer. Ahora, cuando nosotros oramos, debemos de aprender a orar. El apóstol Santiago expresa esas palabras porque de alguna manera él estaba viendo la situación que estaba viviendo el pueblo. Ellos pedían o no recibían porque no pedían, y ahora cuando ellos pedían, pedían mal. Debemos nosotros otra vez de irnos a la enseñanza básica, y es lo que hemos estado estudiando en estos días en la palabra de Dios, el capítulo 6 de San Mateo, el verso 9 en adelante, donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso es Jesús contestando contestando sí la petición de sus discípulos que le dijeron, enséñanos a orar, que lo encontramos también en Lucas en el capítulo 11. Ahora, Él les dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros le decimos Padre, yo creo que es la relación más hermosa que nosotros podemos tener, y saber que Dios, que es un Dios tan grande, y nosotros que somos tan insignificantes en este mundo, pero que Él, desde el momento que aceptamos a Cristo, Él nos ha tomado como hijos. El Evangelio de San Juan también nos enseña, que dice que la palabra de Dios, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol San Pedro también en sus cartas, él expresa y dice que a nosotros se nos ha concedido que seamos parte de su naturaleza, que se nos ha dado esa parte de su naturaleza, para que vengamos a ser parte de su familia, la familia de la fe, la familia de Dios. Ahora, en el Padre Nuestro, cuando nosotros expresamos esa frase, debemos de saber que es esa una relación
que nos podemos acercar con tanta confianza como nuestros hijos se acercan a nosotros cuando ellos necesitan algo, se acercan con confianza porque saben que somos su Padre. Ahora, cuando nosotros nos acerquemos a Dios, debemos de acercarnos de esa manera. Por eso Jesucristo dijo que los niños de los tales era el reino de los cielos. Porque nosotros debemos de acercarnos con esa sencillez, con esa confianza de que Él es nuestro Padre. Ahora, cuando decimos Padre nuestro que está siendo santificado, estamos hablando de su santidad y eso es importante. Es la relación de su deidad y el adorador. Nosotros reconocemos su deidad, que es santo, y nosotros somos sus adoradores. Cuando decimos venga tu reino, estamos hablando de la relación de su soberanía y del sustituto, del súbdito que somos nosotros. Usted sabe que un reino tiene sus súbditos y nosotros debemos de reconocer que esa es la posición de nosotros, la relación con Él. Cuando decimos hágase tu voluntad, estamos hablando del amo y su sirviente, esa relación. Cuando decimos el pan nuestro de cada día, estamos hablando del benefactor y el beneficiario. Cuando decimos perdónanos nuestras deudas, estamos hablando del Salvador y el pecador. Cuando decimos no nos metas en tentación, estamos hablando entre guía y peregrino. Entonces, debemos de reconocer que cuando nosotros nos acercamos a Él, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos con adoración, reconociendo que Él merece o debemos de adorarle. Cuando, otra vez siguiendo a lo que hizo Daniel, cuando Daniel se acerca en la oración en ese momento, lo primero que él hace es reconocer su poder, reconocer lo grande que es Él, reconocer su misericordia y reconocer su pecado, pidiendo perdón por sus pecados, y no solamente por sus pecados, sino por el pecado de todo el pueblo. Cuando leemos que dice perdónanos nuestras deudas, no está diciendo perdona mis deudas. Debemos de reconocer que la oración no es egoísta. Debemos de reconocer que la oración en todos los términos de este Padre Nuestro, de este modelo de la oración, es algo que siempre está diciendo. Por ejemplo, en esta parte dice perdona nuestras deudas. Daniel pidió perdón no solo por sus pecados. Él realmente ni él había pecado delante de Dios. Es el hombre que encontramos en la Biblia que no se encuentra ninguna falta, ninguna falla que esté escrita como los demás hombres de Dios. Sin embargo, él está diciendo perdona nuestros pecados y perdona el pecado del pueblo. Cuando dice danos hoy el pan nuestro, no dice mi pan solamente, sino el pan nuestro. Es algo que debemos de reconocer. El problema que tenemos nosotros como humanos es un egoísmo terrible, que solo nos acercamos muchas veces a Dios pidiéndole por nuestras necesidades, pero nos olvidamos de las necesidades de los demás. Debemos de orar por todas nuestras necesidades, pero primero debemos de adorar a Dios y orar quizás primero, no sé, dependiendo cómo usted se introduzca en la oración, quizás debemos de orar pidiendo por las necesidades de los demás, por las necesidades de la familia. Hay tanta necesidad de orar que de verdad cuando pensamos en eso nos damos cuenta que tenemos tantas cosas por las que debemos de orar y que muchas veces Dios no hace lo que Él desea hacer en nuestras familias. No es porque Él no quiere, sino porque Él nos ha delegado a nosotros esa responsabilidad de que debemos de orar por nuestras familias. Yo tengo
somos 5 de familia y siempre he estado orando por cada uno de ellos. Y por mí primeramente, luego por mi esposa, por mis hijos. Y ahora ya se agregaron 3 personas más. Y ahora ya tengo más cosas por las que debo de orar. Y es un privilegio hacerlo, porque realmente Dios nos ha pedido o nos manda que nosotros oremos. Y nosotros debemos de reconocer que Dios es nuestro, ahora, es nuestro proveedor y debemos de pedirle por nuestras necesidades. Él está atento a nuestras peticiones para suplir nuestras necesidades, pero hay algunas cosas importantes por las que nuestra oración puede ser obstaculizada. Ya dijimos que porque oramos mal, porque no sabemos orar, porque somos egoístas, muchas veces oramos solo por nosotros y no debe de ser así. Ya desde ese punto de vista estamos orando mal. Ahora, la otra cosa es que cuando dice perdona nuestras deudas, y esto es bien importante, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El evangelista de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, él dice perdona nuestros pecados, y es importante que nosotros podamos reconocer que de la forma como queremos que Dios nos perdone es de la forma como nosotros debemos de perdonar. Esto es una de las cosas más difíciles y que muchas veces pasamos por alto, el poder perdonar. Y creo que cuando tenemos algo con nuestros hermanos, algo que no estemos en paz, imagínense que aún la ofrenda, la palabra de Dios nos habla que aún la ofrenda que traigamos debemos de pensar si tenemos, qué problemas tenemos con alguien para traer la ofrenda. Ahora, imagínense la oración. Y esto es tan importante que Jesús en este capítulo 9 lo recalca 2 veces. Al final de la oración hace otro recalca de nuevo acerca de esto. Dice, porque si no perdonáis a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces, esto es algo que debemos de comprender, que no es algo opcional, que bueno, lo podemos olvidar, lo podemos dejar por ahí. No, tenemos que trabajar. Yo creo que antes de pedir, antes de adorar, antes de todo, debemos de llegarnos arrepentidos delante de Dios, pidiéndole que nos perdone y pensando, arreglando las situaciones que tal vez haya en nuestras relaciones personales. Son cosas que relaciones verticales y las relaciones horizontales que debemos de estar de acuerdo. Primeramente tenemos que tener una buena relación con Dios, habiendo reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, y la otra es procurar por todos los medios. Es posible que no vamos a estar en paz con todos. Jesucristo fue el hombre más perfecto, sin embargo, muchos hombres, mucha gente lo odiaban y no estuvieron en paz con él, pero de parte de él sí estuvo en paz con todos. Entonces, nosotros quizás va a haber personas que van a decir algo de nosotros o quizás no van a estar de acuerdo con nosotros, no van a estar en paz con nosotros, pero nosotros sí podemos tener paz con ellos. Orando, aún la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de orar por nuestros enemigos. Así que no hay forma de que nosotros podamos pasar por alto esto. Debemos de saber perdonar. Es interesante las relaciones que tenemos con Dios, reconocerlo como nuestro Padre, como el que se merece nuestra adoración, reconocerlo como
nuestro proveedor, reconocerlo en todos los aspectos y finalmente, y con esto concluyo, debemos de procurar tener, cuando se trata de nuestra parte, estar en paz con todos los hombres. Si ellos no están en paz con nosotros, eso ya no es cuestión de nosotros, pero de nosotros debemos de siempre procurar lo mejor, procurar el bien, orar por nuestros enemigos. Y yo quisiera dejarles esto en su corazón, más que todo en estos tiempos que estamos con tantas circunstancias en nuestro mundo. Nosotros podemos hacer la diferencia solamente doblando nuestras rodillas y orando a nuestro Padre Celestial que escucha nuestra oración. Que Dios les bendiga a todos, es nuestro deseo.